Bienvenidos a Analizando Series Web, la sección de mi canal donde analizo series hechas por una o muy pocas personas. Series que no están producidas ni financiadas por grandes empresas, sino que son hechas por el mero hecho de querer contar una historia original. El video estará dividido en 6 partes: trama, puntos positivos, puntos negativos, datos a tener en cuenta, estado de la serie y conclusión final, donde diré si recomiendo o no la serie. En el día de hoy vamos a hablar de Pandemonium. Trama. Pandemonium es una serie web animada creada por Purple Universe. La serie cuenta la historia de Rosalina, una joven canina que vive con su hermana en un reino liderado por la dinastía. Los días de estas chicas se basan en cazar para sobrevivir, pero su vida cotidiana se verá en peligro debido a la inminente guerra entre su reino y los rebeldes. Forzadas a separarse, las hermanas toman caminos distintos y Rosalina pierde toda la fe existente. Sus días estarán llenos de soledad y tristeza, hasta que un día, harta del control de la dinastía sobre la gente común, decide unirse a la rebelión. En el camino se hará varios aliados, a los que en un futuro llamará amigos, con los que podrá contar, y junto con los cuales compartirá la misma meta: acabar con la infame dinastía. Puntos positivos. El diseño de los personajes es, por lejos, lo mejor de la serie. Todos los personajes son caninos, pero es muy fácil reconocer a cada uno debido a las particularidades que se le ha dado a cada diseño por separado. Otro punto a resaltar es que el primer episodio posee una excelente animación, lo cual es incluso más sorprendente cuando te das cuenta de que todo este primer episodio fue animado por una sola persona. Por otro lado, el humor que maneja la serie es realmente bueno. Creo que hasta el momento el capítulo 1 de esta serie es el episodio de una serie web con el que más me reí. Pero lo mejor, junto con los chistes, que verdaderamente son divertidos, es que no opacan o arruinan un momento serio. Lo cual sabemos que hasta grandes empresas pecan de poner chistes o bromas en momentos que verdaderamente no dan. Y por último, las actuaciones de voz son algo bastante decente. No niego que algún que otro podría meterle un poco más de emoción y que algunos no tienen el mejor micrófono, pero es algo a destacar que los personajes más importantes actúan bastante bien y se los entiende perfectamente. Puntos negativos. Por ahora, lo único que puedo incluir en esta parte es que no existe modo de agilizar la producción de la misma, ya que la serie es un proyecto hobby de la creadora, por lo cual no tiene interés en sacarla más rápido, sino que decide tomarse su tiempo para hacerlo, lo cual en lo personal no me parece algo malo, pero entiendo que para muchos el tener que esperar un año para un capítulo sea algo molesto. Por eso me veo en la obligación de colocarlo como un aspecto negativo. Datos a tener en cuenta. La serie está planeada para tener 2 temporadas, de 8 episodios cada uno, con una duración estimada de 25 minutos por capítulo. La misma está dirigida a un público adolescente y adulto, ya que está catalogada como para mayores de 13 años, por lo que recomiendo no verla con niños. A partir del episodio 2, la serie estará hecha en formato de animatic, no completamente animada como el capítulo 1. Esto es debido a que la creadora es prácticamente la que hace todo, exceptuando la parte de las voces, claro está. Y el solo hecho de animar el capítulo 1 le tomó 2 años. El tiempo que se necesita y el estrés generado por tanto trabajo hizo que optara por cambiarse a este formato. Por algunas referencias de los personajes, se sabe que los mismos serán muy diversos. Y con esto me refiero tanto actitudinalmente como en la parte de su orientación sexual. Así que, good for them. Necesitamos más series que no tengan miedo a hacer más de un personaje LGBT. Y por último, por el momento la serie no tiene forma de ser apoyada más allá de dándole like y comentando los videos y o publicaciones que suba la creadora. Estado de la serie. La serie actualmente se encuentra en producción. Las probabilidades de ser cancelada por el momento son muy bajas. Posee un solo episodio y está en inglés, pero contiene subtítulos al español. Conclusión final. Pandemonium es una serie con una estructura clara, con personajes muy bien caracterizados y una historia que promete mucho, con tiempos de espera entre capítulos un poco largo pero que lo valen completamente. Así que considero que esta serie es recomendable al 100%.
difícilmente a alguien no le llegue a gustar.